Que la bendición del Altísimo sea con todos vosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es mi deseo en ese día compartir una reflexión con la familia de Fuente de Vida Eterna. En Isaías capítulo 53, verso 10 nos dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en sus manos prosperada. Subraya la palabra donde dice: y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Definición de la voluntad de Dios. En general, la Biblia se refiere a la voluntad de Dios en tres sentidos. Primero, en algunos pasajes la voluntad de Dios es otra manera de decir la ley de Dios. Por ejemplo, David compara la frase tu ley con tu voluntad. En el Salmo 40, verso 8, asimismo, el apóstol Pablo considera que conocer la ley de Dios es sinónimo de conocer la voluntad de Dios. Romanos 2, 17 y 18. En otras palabras, ya que en su ley Dios da instrucciones acerca de la manera como Él quiere que anden los seres humanos. La ley pudiera llamarse propiamente la voluntad de Dios. La ley significa fundamentalmente instrucciones, direcciones, y abarca toda la bendita palabra de Dios. En segundo lugar, también se emplea la frase la voluntad de Dios para denominar cualquier cosa que Dios desea expresamente. A eso se le pudiera llamar propiamente la perfecta voluntad de Dios. Por ejemplo, es la voluntad revelada de Dios que todos le obedezcan y todos se salven, según 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 4. Y que ningún creyente salvado caiga de la gracia salvadora del Señor. Esto no quiere decir que todo el mundo será salvo, sino que solo que Dios desea la salvación de todo el mundo. En tercer lugar, por último, la voluntad de Dios puede referirse a lo que Dios permite que ocurra, aun cuando Él no desea específicamente que suceda. A eso se le podrá llamar propiamente la voluntad permisiva de Dios. En realidad, mucho de lo que sucede en el mundo es contrario a la perfecta voluntad de Dios. El pecado, la codicia, la violencia, el odio, los resentimientos, la envidia. Pero Él permite que la maldad continúe por ahora, según Efesios 1:11. Por ejemplo, el llamamiento de Jonás para que fuera a Nínive era parte de la perfecta voluntad de Dios, pero su viaje en la dirección contraria estaba dentro de su voluntad permisiva. Además, Dios permite la decisión de muchas personas de permanecer en desobediencia sin ser salva, así andar y perderse por sendero equivocado por la eternidad, ya que Él no le impone la salvación o la fe salvadora a nadie, aquellos que se niegan a aceptar la salvación de su Hijo Jesucristo. De igual manera, Dios permite muchos padecimientos y tribulaciones que sobrevienen a una persona en la vida, pero no son necesariamente su deseo o última voluntad para esa persona. Segundo, respondiendo a la voluntad de Dios. En la enseñanza de la Biblia sobre la voluntad de Dios se expresa más que una simple doctrina. Se cruza en la vida de los creyentes de manera diaria. En primer lugar, se debe aprender lo que es la voluntad de Dios, es decir, su perfecta voluntad, como se revela en las Escrituras. Los días son malos y se debe entender cuál sea la voluntad del Señor, dice Efesios 5, 16 al 17. Segundo, una vez que los creyentes conocen la voluntad revelada de Dios en cuanto a cómo Él desea que vivan, deben comprometerse a hacer su voluntad. El salmista, por ejemplo, le pide a Dios que le enseñe a hacer su voluntad. Salmo 143, verso 10. La petición paralela, que Dios me guíe a tierra de la rectitud, está esencialmente pidiendo a Dios, el salmista, la capacidad para llevar una vida recta. Asimismo, Pablo espera que los creyentes de Tesalónica nieguen a hacer su voluntad para hacer la voluntad de Dios, se nieguen a hacer su propia voluntad para hacer la voluntad de Dios, abstenerse de fornicación y vivir en santificación y honor, según
Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 3 al 4. En otro pasaje él pide que los cristianos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, a fin de que ellos anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra, dice Colosenses 1, 9 al 10. En tercer lugar, los creyentes se les exhorta a que pidan que se haga la voluntad de Dios en ellos, y deben desear sinceramente la perfecta voluntad de Dios y tener el propósito de cumplirla en su propia vida y en la vida de todos sus familiares. Si esa es la oración y el compromiso del creyente, entonces pueden estar seguros de que su presente y futuro está al cuidado protector de su Padre Celestial. Sin embargo, si en la vida del creyente hay pecado, hay desobediencia en una forma deliberada y rebeldía contra la palabra de Dios, entonces él debe comprender que Dios no responderá a sus oraciones. No puede esperar que la voluntad de Dios se haga en la tierra como en el cielo, a menos que procure hacer la voluntad de Dios de él en su propia vida. Cuarto y por último, no se debe usar la voluntad de Dios como una excusa para la pasividad o la irresponsabilidad con respecto a su llamamiento a combatir el pecado, la maldad y la tibieza espiritual. Es Satanás nos dio la causa de este siglo malo con su crueldad y maldad e injusticia. Y es Satanás el causante de tanto dolor y sufrimiento en el mundo. Así como Jesucristo vino para destruir las obras del diablo, también es la voluntad implícita de Dios que los creyentes liberen una guerra contra esas huestes espirituales de maldad por medio de aquel que nos da la fuerza a través del Espíritu Santo. Bendito sea el que vive por los siglos de los siglos. Dios le bendiga y tenga presente que estamos en las manos del Divino Maestro.